Le he puesto por título a este mensaje, la innegable resurrección. La innegable resurrección. La resurrección de Jesucristo de la muerte es algo absolutamente innegable, es una verdad totalmente innegable. Y el día de hoy vivimos en un mundo lleno de toda clase de problemas, de presiones, de temores, cosas que nos causan zozobra. Pero espero que después del día de hoy podamos tener gozo, podamos vivir en victoria, porque Jesús en realidad sí resucitó. Y para poder lograr esa finalidad, quiero compartir con ustedes tres realidades, tres verdades que van a establecer que la resurrección de Cristo es absolutamente innegable, y lo cual, haciendo esto, procuro que ustedes puedan vivir en victoria. Voy a darles 3 puntos o 3 realidades, y estas son las siguientes. Primeramente, la centralidad y el poder de la resurrección. Segundo, las convincentes pruebas de la resurrección. Y finalmente, la crucial prioridad de la resurrección de Jesucristo. Vamos a comenzar primeramente con la centralidad y el poder de la resurrección, que hace que ésta sea algo innegable. Voy a estar citando varios versículos y los van a estar poniendo en la pantalla, así que vamos a comenzar primeramente con 1 Corintios capítulo 15, donde se nos dice que la resurrección de Cristo es absolutamente central, que es el corazón del Evangelio, y que si esta no es algo verídico, entonces si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra predicación es algo vano. Nuestra fe también no sirve de nada, según el versículo 14. Además, no podemos ser testigos de Dios, versículo 15. Además, nuestra fe, como dije, no es algo en vano, y además no tenemos perdón de nuestros pecados, según el versículo 17. Además, si la resurrección no es algo verídico, entonces todos aquellos que han creído ahora permanecen todavía muertos, versículo 18. Además, somos los más miserables de todos los seres, versículo 19, y no tenemos beneficio alguno de parte de Dios si es que la resurrección es algo que se puede negar y se puede decir que no ocurrió. Ahora, por favor, hay que entender, y no hay que equivocarnos en lo más mínimo, la resurrección es lo que garantiza nuestra salvación. La salvación es garantizada por nuestra fe en creer de que la resurrección es algo totalmente innegable. Es más, Cristo pudo haber muerto mil muertes, pero si no resucita de los muertos, no tenemos salvación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Ahora miren un poquito más abajo, en el versículo 17, en 1 Corintios 4, y vemos cómo nos escribe el apóstol Pablo lo siguiente. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanecemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. El Evangelio, pues, es el poder para la salvación, para todo aquel que cree, Romanos 1:16. Y la resurrección es el poder de ese evangelio salvador, según Filipenses 3, versículo 10. Allí el apóstol Pablo, hablando de Jesús, nos dice lo siguiente: y conocerle a Él, y el poder de su resurrección, y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Esa es nuestra esperanza, de que la resurrección de Jesús es algo absolutamente cierto, algo innegable, algo que ha pasado a la historia y que sigue siendo cierta hoy día y siempre lo será, y que por eso tú y yo tenemos victoria sobre absolutamente todo. No tenemos nada que temer, no tenemos nada de qué retroceder, siempre avanzando nosotros, andando tras nuestro Señor hasta llegar al reino en su presencia. Por lo tanto, su centralidad y su poder en cuanto al Evangelio
es algo que es absolutamente importante en nuestra fe. Es una doctrina esencial al cristianismo. Si alguien no cree que Cristo ha resucitado de los muertos, entonces esa persona no es verdaderamente un cristiano o una cristiana. Ahora, debido a la naturaleza de esencialidad al cristianismo que tiene la resurrección, es algo que se puede confirmar. Y Dios nos ha llamado a entender que esto es algo absolutamente innegable. Y nos da ciertas pruebas convincentes, como nos dice Hechos capítulo 1, versículo 3. Así que vamos a examinar algunas de estas pruebas convincentes, estas pruebas que son infalibles, que no fallan, que comprueban sin lugar a duda que la resurrección de Cristo es innegable. Primeramente, para comprobar que la resurrección es algo real, Dios nos ha dado todo un cuerpo, todo un corpus, toda una serie de evidencias que consisten de varias cosas. Primeramente, tenemos a cientos de personas que fueron testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor, según 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Se dice además que Jesús apareció a Cefas y a los 12. Ahora, esta frase a los 12 es un tanto interesante porque algunos preguntarán, bueno, pero ¿qué no Judas ya había muerto? ¿Que no son nada más 11? Cierto, absolutamente. Pero este título se usa como un título de identificación para hablar de esos discípulos quienes después llegarán a ser apóstoles. No tiene la intención, cuando se dice a los 12, no tiene la intención de ser un número exacto o preciso. Simplemente un título para identificar a esos apóstoles. Luego en el versículo 6, una vez más del mismo libro de 1 Corintios, el mismo capítulo 15, se dice que Jesús apareció a más de 500 personas. Y se dice que algunas de esas personas aún permanecían en vida cuando esta epístola se escribió. Y luego en el versículo 7, Pablo dice que él mismo vio al Señor. Él mismo vio al Señor resucitado. ¿Cuándo? En Hechos capítulo 9, cuando él llega a poner su fe en nuestro Señor. Y luego también había un número de mujeres, un buen número de mujeres que vieron la tumba vacía, según Lucas 24, versículo 1 al 10. Entre las cuales se encontraba, claro, María Magdalena, ¿verdad? Y quien lo vio prontamente después de su resurrección, Juan capítulo 11, versículo 17. Y lógicamente hay muchas más personas que vieron a Jesús, según nos dicen las Escrituras. Inclusive si ustedes recuerdan, ellos hablaban de eso, es lo que ellos predicaban. Pedro predicaba acerca de esa resurrección en Hechos capítulo 2. Una segunda prueba convincente de la resurrección es la transformación increíble de los discípulos después de la resurrección de Cristo. Recordemos que estos hombres eran hombres temerosos, eran hombres sin fe. Cuando van en su barco y van cruzando el mar y de pronto ven que una gran tormenta viene y les azota, ¿qué dicen ellos? Señor, ¿verdad que no te importa que perecemos? Y Él les dice que son hombres de poca fe. Estos hombres además eran hombres traidores de cierta forma. Porque si vemos la verdad de la Biblia, vemos cómo todos dejaron a Cristo, todos lo abandonaron cuando Él fue tomado preso. Es más, el único que quedó fue Pedro y aún así Él lo negó 3 veces. Así que vemos pues entonces que estos eran hombres débiles, eran hombres frágiles, eran hombres miedosos, eran hombres sin fe. Me atrevo a decir que quizá eran como algunos de nosotros. Y sin embargo, después de la resurrección, ¿qué pasó? Después de la resurrección ya no eran aquellos hombres cobardes, iracundos, mentirosos. Después de la resurrección de Cristo, ellos hicieron todo por predicar el Evangelio. Es más, eso es lo único que les importaba. Todas sus posesiones, su posición en el mundo, cualquier poder que pudieran poseer, su seguridad personal y aún hasta la preservación de su vida no les importaba, no les significaba nada, porque ellos creían fuertemente, absolutamente en una resurrección totalmente innegable. Es más, todos los apóstoles murieron como mártires, con la excepción del apóstol Juan. Todos murieron como mártires porque ellos creían en Cristo, porque ellos no negaban la resurrección, porque ellos predicaban la resurrección. Así que entonces
A ellos no les importaba nada más que estar influyendo a los demás, que estar predicándoles a los demás acerca de esa transformación que trae el creer en Cristo. Y todo en base a una crucifixión que resultó en una resurrección totalmente innegable. ¿Y qué de todas aquellas gentes? Aquellas miles, aquellos millones de personas que han creído en nuestro Señor y que han sido transformados, tales como tú y yo, que creemos en las Escrituras, que creemos en Cristo. Todos nosotros somos testigos de que la resurrección es real, porque si la resurrección no fuera real, tú y yo no fuéramos transformados, tú y yo no fuéramos personas diferentes a lo que antes éramos. Una tercera prueba convincente de la resurrección de Jesús es el hecho de que la tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía. Los romanos hicieron todo lo posible porque nadie extrajera el cuerpo de Jesús, poniéndole una piedra, poniéndole soldados, y sin embargo, Cristo no estaba allí. Por miles de años, ahora los escépticos, los que se oponen al Evangelio, han intentado por todos los medios, con todo su intelecto, con toda su energía, con la ciencia, con todos los recursos en sus manos, a tratar de desprobar o de descalificar, de negar la resurrección de Jesucristo, pero no han podido. No han podido. Es más, la tumba vacía aún hoy día proclama la resurrección de Jesús y lo proclama más recio, a más alta voz que jamás antes. Porque nadie ha podido, a pesar de todo, comprobar que la resurrección es algo que no sucedió. Y por esta razón, algunos de sus enemigos más ardientes, algunos de sus enemigos más feroces, se han convertido al cristianismo. Gente como Josh McDowell, los editores bíblicos como C.E. Scofield, que se oponían a Cristo y querían comprobar que toda la Biblia era una mentira y que la resurrección no sucedió. Y sin embargo, estos han llegado a ser grandes proclamadores y apologistas de lo que es la resurrección de Jesús. Una cuarta verdad o una cuarta prueba convincente de la resurrección de Cristo es la historia de la iglesia. La historia de la iglesia, el establecimiento, el crecimiento, el desarrollo de la iglesia cristiana es una prueba innegable de la realidad de la resurrección de Jesús. Porque si esto fuera una mentira, la iglesia no existiera hoy día. Porque la gente rápidamente se hubiera negado, se hubiera echado atrás y ya no proclamarían el Evangelio. Pero ¿cuántas miles de gente en el pasado, a través de toda la historia de la iglesia, e inclusive hoy día mismo en el Medio Oriente o en China o en otros lugares, la gente está dispuesta a poner su vida porque creen en la resurrección de Jesús? Así que pues la transformación de los 12, y ahora vemos la transformación en tanta y tanta gente que no niega la resurrección, sino que la proclama, es una prueba absolutamente convincente. La existencia de la iglesia comprueba la veracidad de la resurrección. Una quinta prueba convincente de la resurrección es la precisión de las profecías en las Escrituras que tienen que ver con la resurrección de Jesús. Todas ellas hablan detalladamente de la resurrección y además tenemos las citas que comprueban el cumplimiento de tal. Quiero que examinemos algunas de estas referencias en las Escrituras que profetizaban y que cumplieron o que fueron cumplidas en torno a la resurrección. Comenzamos primeramente con el hecho de que la resurrección es algo de lo cual se empezó a hablar desde lo que se le llama el protoevangelium. El protoevangelium de Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios promete le promete a la primer pareja humana que su descendiente un día apachurraría la cabeza de esa serpiente que es Satanás. Desde allí empieza a profetizarse la resurrección. Y la única manera que Jesús podía destruir el pecado, que podía destruir la muerte, que podía destruir a Satanás mismo, es precisamente muriendo en la cruz y luego resucitando. Esta profecía se repite, más bien se cumple en la cruz del Calvario y subsiguientemente pues en la tumba. Luego vamos a ver Isaías capítulo 53. Y consideremos allí los versículos 5 al 10. Primeramente el versículo 5 dice así: mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades.
Así que el versículo 5 nos habla acerca de ¿qué? Nos habla acerca de la muerte de Jesús por ti y por mí. Y los versículos 8 y 9, ¿de qué nos hablan? Nos hablan de la sepultura de Jesús. Pero ahora vamos a ver, miren conmigo el versículo 10 y miremos lo que nos dice allí nuestro Señor. Dice, quiso el Señor quebrantarle. Démonos cuenta, a veces la gente dice que nosotros somos los culpables de la muerte de Jesús, pero ¿quién fue el que llevó a Jesús a la cruz? El Señor, el Padre. Quiso el Señor quebrantarle. Quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. Vería a su descendencia. ¿Quién es la descendencia de Jesús? Tú y yo. Vería a su descendencia y prolongará sus días, y la voluntad del Señor en sus manos prosperará. Así que entonces Dios es quien tenía ya en su mente desde antes de la fundación del mundo. Recordemos que desde antes de la fundación del mundo, ¿qué estaba escrito en el libro de la vida? Tu nombre y mi nombre. ¿Y cómo iba a ser eso posible? Solamente si Jesús tomaba nuestro lugar, muriendo en la cruz, y luego después de ser sepultado, resucitar. La resurrección de Cristo es algo totalmente innegable. Así que el único posible significado de este versículo 10 es la resurrección de Jesús, porque solamente así puede tener una descendencia, solamente así puede todo prosperar en su mano. Ahora vamos juntos al libro de los Salmos. Ahí vamos a pasar un buen tiempo aquí en los Salmos, y vamos al Salmo 22, versículos 14 y 15. Allí nos escribe el salmista lo siguiente: soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Versículo 15. Un tiesto se ha secado en mi vigor, y mi lengua se pega al paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Así que como podemos ver, estos versículos profetizan la muerte de Jesús. Pero ahora avancemos a los versículos 25 al 27. Versículo 25 nos dice así: de ti viene mi alabanza, y en la gran congregación mis votos cumpliré delante de los que me temen. Versículo 26, los pobres comerán y se saciarán, los que buscan al Señor le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Así que aquí nos está hablando claramente acerca de una profecía. ¿Cuál profecía? La gran profecía de la resurrección de Jesús. Estas cosas no suceden a menos que Cristo haya resucitado. Así que todas estas referencias, pues, incluyendo el Salmo 40, versículos, desde el 1 al 3, y muchas otras citas que no tenemos tiempo para ver, nos hablan acerca de una resurrección absolutamente cierta. E inclusive entendemos que los santos antiguotestamentarios también creían en la resurrección. Por ejemplo, vemos ciertos pasajes que hacen esto absolutamente innegable, como Job capítulo 19, versículos 25 y 26. En Job 19, 25, miren lo que escribe uno de los hombres de antaño, antes inclusive de todo lo que está después, posteriormente de Moisés en adelante. Job dice: sé que mi Redentor vive, y al final, ¿cuándo? Al final se levantará sobre el polvo. ¿Sí? Se levantará sobre el polvo. Entonces, esto nos habla claramente una vez más de la resurrección de Jesús. De que Cristo en verdad resucitó. ¿Sí? Ahora consideremos también, concentremos nuestra atención en el Salmo 16. En los versículos 1 al 8, claramente se habla acerca de la oración pre-crucifixión de Jesús en Getsemaní. Y esto es algo interesante en sí, pero más allá de esto, los apóstoles usaban el Antiguo Testamento
para hacer pronunciamientos tales como los que hay en Hechos 2, 25 al 28, cuando Pedro habla acerca de la muerte y resurrección de Jesús, al igual que en Hechos 13, 35 al 37. Todas estas son citas que hablan acerca de la resurrección de Jesús, pero que son vinculadas con el Salmo 16, versículos 9 al 11. Todas estas citas, pues, hablan de resurrección. El salmista David también creía en la resurrección, como ya lo hemos visto, y lo vuelve a testificar desde el principio de los salmos hasta casi prácticamente la finalidad de los salmos. En el Salmo 110, versículo 1, nos dice allí que, hablando de Cristo, se nos dice que el Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra y haré del mundo tu pedestal. Ahora, aparte de todo esto, no podemos pasar por alto los tipos del Nuevo Testamento, los tipos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Un tipo es una persona o una cosa o un evento que se usa en el Antiguo Testamento como un símbolo profético, algo que anuncia, algo que prevé o algo que prefigura algo en el Nuevo Testamento. Entonces el Señor usa los tipos en la Biblia para enseñar verdades. Por ejemplo, vemos, por ejemplo, cómo Jesús habla acerca de Isaac. En Hebreos 11, 17 al 19 vemos allí que como el patriarca Abraham creía en la resurrección. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a ejecutar a su hijo, a sacrificar a su hijo, porque él creía que Dios lo resucitaría. La resurrección no es algo nuevo, no es un invento de pronto que sale en el Nuevo Testamento. Es más, se dice entonces pues que Isaac, el que iba a ser sacrificado por su padre, era un tipo, era un representante, era un anuncio, un tipo de lo que sucedería en el futuro en el Nuevo Testamento. Un segundo tipo de la resurrección lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículos 39 al 40. Allí el Señor Jesús mismo explica cómo Jonás estuvo en la panza del pez por 3 días y cómo después de 3 días él salió y él así también lo haría. Así que Dios usa los tipos para comprobar una resurrección, lo cual lo hace algo innegable, porque después de todo, la Biblia nos dice que Dios, que no es como nosotros los hombres que mentimos. Inclusive en Tito 1:3 nos dice Dios que no miente. Y luego nos habla de que Dios nos tenía para nosotros una salvación preparada. Quizá el testimonio más impresionante de la muerte y resurrección de Jesús es la promesa profética que Él nos da. Mateo 16, 21, que también lo podemos documentar en Marcos 8:31 y en Lucas 9:22. Después Él habla allí de cómo Él va a ser rechazado, cómo Él va a ser tomado por los líderes religiosos de Israel y va a ser sacrificado y va a resucitar al tercer día. Y claro, lo cumple y lo vemos cumplida esta promesa en Lucas 24, versículo 46. Bien, pues ya hemos visto, ¿verdad? 2 de nuestros puntos del día de hoy. Vamos a ver la tercera realidad del día de hoy y esta es la crucial prioridad de la resurrección. La crucial prioridad de la resurrección. Quizá me pudieras preguntar a mí, ¿cuál es esa crucial prioridad de la resurrección? Bueno, si leemos Romanos capítulo 10, versículo 9, vamos a encontrar la respuesta rápidamente. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, punto interesante, no simplemente como Salvador, que si confiesas a Jesús por Señor, y crees en tu corazón, ¿dónde? En tu corazón, no simplemente en la mente, no son simplemente palabras, sino es algo que tú crees, algo por lo cual estás dispuesto a morir como murieron los discípulos. Y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás, ¿serás qué? Salvo, serás salvo. Quiere decir que si no creemos en la salvación, no somos,
Así que la prioridad de la resurrección es creer que esta cosa, este evento fue algo verdadero. Es algo que debemos de predicar en el Evangelio. Miren, hermanos, una de las cosas que ha pasado últimamente es que se ha diluido tanto el Evangelio. Se ha diluido tanto el Evangelio. Y hemos presentado un Evangelio rebajado. Es como a veces la lechita en México, ¿no? Le echan agüita para que rinda más, para que traiga más dinero. Pero es algo falso. Y es lo que hemos hecho a veces con el Evangelio. Damos un Evangelio muy sencillo, un Evangelio en que decimos, mira, tú nomás repite esta oración y el Señor te va a salvar. ¿Qué? ¿Nuestra salvación está basada en una oración, no en la crucifixión y en la resurrección de Jesús? No debemos de predicar eso. Debemos de predicar que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos, porque a una nos hicimos inútiles, porque estábamos ciegos, porque despreciamos a Dios, porque nadie busca a Dios. Y por lo tanto estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede reaccionar. Me acuerdo cuando mi padre murió y fui a la funeraria donde estaba él siendo velado. Y tomé la mano de mi padre y él tenía sus manos así engarrotadas y traté de abrirle los dedos y en cuanto le abría así y le soltaba, se cerraba otra vez. Yo le pudiera haber dicho cualquier cosa a mi padre, un chiste, no sé, hasta quizá le pudiera haber insultado y mi padre no hubiera reaccionado porque estaba muerto. ¿Y saben qué? Toda persona que no ha puesto su fe en Cristo está absolutamente muerta. No puede reaccionar. Hace falta que Dios mueva, que Dios le despierte de esa mortandad, que Dios le resucite de esa mortandad. Pero esa mortandad o despertar de esa mortandad es solamente posible porque Cristo dio su vida en la cruz, tomando nuestro lugar, para que sí, cuando nosotros creamos esas realidades, entonces Él al resucitar de la muerte pueda cancelar todos esos decretos que estaban en nuestra contra. Eso es lo que debemos de predicar. Debemos de predicar todo completamente. Nuestro peligro de perecer en el infierno debido a nuestro pecado, la expiación sustitutiva de Cristo en la cruz, la sepultura de Cristo y la resurrección innegable de Jesús, para que así la gente creyendo esas verdades pueda ser salva. Para concluir, escuchemos lo que Jesús le dice a Juan y simultáneamente también a nosotros. Porque lo que va a decir Jesús confirma la realidad, confirma la innegabilidad de la resurrección de Él, de entre los muertos. Estamos en Apocalipsis. Dice Jesús, más bien describe Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su mano en mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. ¿Sí vieron eso? Y el que vive, y el que vive. Y estuve muerto, tiempo pasado, estuve muerto, y he aquí yo estoy vivo. ¿Por unos días más? ¿Por unos meses? ¿Por unos años? No. Yo estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así pues, mis hermanos, la centralidad y el poder de la resurrección, las convincentes pruebas que nos da la misma Escritura y la crucial prioridad de la resurrección hace que la resurrección de Jesucristo no sea un mito, no sea una idea, no sea un sueño, no sea un invento humano, pero que sea una verdad innegable de parte de Dios para con nosotros. Y por ende te pregunto, ¿crees en la resurrección de Jesús? ¿Crees que es algo innegable? Y dos preguntas más. Puesto que la resurrección es algo innegable, ¿estás dispuesto a vivir siendo esta realidad algo tan cierto, una prioridad tan crucial en tu vida? Y luego, si crees que esta resurrección es verdaderamente innegable, ¿estás dispuesto a predicar el Evangelio sin cesar aún cuando te cueste tu vida? Porque tú crees que esto es algo innegable.
Señor les bendiga.